Y esto es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. ¿Cómo habitar en gozo? Porque habitar en gozo es un estado que el creyente tiene. Habitar en el gozo que el Señor tiene para mí. Habitar en gozo. Yo quiero más del gozo de Dios en mi vida. ¿Alguien quiere de ese gozo en su vida? ¿Sí o no? ¿Verdad que lo necesitamos el lunes? ¿Sí? Cuando los chicos se tienen que levantar para ir al colegio, ¿verdad? Con gozo, ¿verdad? O necesitamos el gozo del Señor cuando recibimos una noticia mala, una noticia difícil. Necesitamos el gozo de Dios cuando las cosas no parecen ir bien. ¿Alguien necesita de ese gozo en su vida? ¿Sí? ¿Sí? We need the joy of the Lord, right? In our life. ¿Me entienden? Do you understand me? Yes? Voy a predicar en inglés y en español. I'm going to preach in English and Spanish. In Spanglish. Ok, otro día. Jesús nos da una guía. Él nos da una guía para llegar y habitar en ese estado de gozo. Jesús está hablando y hace una conclusión magistral en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 11, y dice: estas cosas les he hablado. Jesús, Él está diciendo lo siguiente: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo, el gozo que disfrutan, que viene de Él, sea perfecto. En este versículo Jesús aterriza una serie de pensamientos y de enseñanzas, y entonces la pregunta para nosotros, o la pregunta que surge cuando Jesús concluye esta serie de enseñanzas. Ven, Shalem, ven, hija. Jesús aterriza una serie de pensamientos y de enseñanzas, y entonces la pregunta que nos surge aquí es la siguiente, porque Jesús está concluyendo algo y está diciendo: estas cosas les he hablado, está concluyendo, para que mi gozo esté en ustedes. Entonces la pregunta que nosotros vamos a responder es: ¿qué habló antes? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué cosas habló Jesucristo nuestro Señor? Porque de seguro las cosas que Jesús dijo nos pueden funcionar como una guía, nos pueden funcionar como un mapa, como una dirección para que podamos caminar y habitar y aterrizar en que el gozo de Cristo esté dentro de cada uno de nosotros. ¿Alguien quiere ese gozo en su vida o no, iglesia? Todos necesitamos ese mapa, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos necesitamos ese mapa. Todos necesitamos esa guía que Jesús dejó aquí. Si queremos llegar a nuestro destino, o sea, si queremos llegar a ese gozo del Señor, eso no va a ocurrir por osmosis inversa. Eso no va a ocurrir de la nada. No va a suceder por casualidad. Si yo quiero llegar a un lugar, yo necesito un mapa, necesito una guía, necesito un camino, necesito una dirección. Jesús aterriza y concluye diciendo: estas cosas les hablé para que su gozo, tu gozo, sea completo. ¿Qué fue lo que habló? ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a retroceder en los versículos. Capítulo 15, versículo 7. Dice de la siguiente manera. Capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto
y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Alguien diga amén por eso. Usted es el amado del Señor. Yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo primero que Jesús nos deja en este pasaje, o lo que yo puedo ver, es permanecer en Él. ¿Quieres habitar en el gozo del Señor? Tienes que permanecer en Él. ¿Qué significa esto para nosotros? Aquí es donde parece ponerse un poquito complicado para muchos de nosotros que conocemos tal vez un poquito más de la palabra del Señor, o que tenemos previa enseñanza de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque para nosotros está en el humano, está en el ser humano, en el pensamiento que tenemos que hacer algo para ganar algo. Es decir, estamos configurados como seres humanos en que si yo hago algo voy a tener una respuesta. Y es como decir 10 pasos para obtener a tu idóneo. 10 pasos para obtener a tu idónea. O 10 pasos para bajar de peso. ¿Sí me entiendes? Haz esto, dicen, mezcla el pepino con el, ¿qué se llama esto? Con el, para que vean que no lo hago yo. Mezclen el pepino con esos jugos verdes, ¿no ve? ¿Qué hacen? Mezclen todo eso y te aseguro que vas a bajar de peso. Y estamos configurados a hacer pasos o a hacer cosas en nuestras vidas para ganar algo. Y en realidad, hermanos, nosotros, lo increíble de lo primero que Jesús dice para tener su gozo es que no hacemos nada de esto, solo permanecemos en Él. Esto es lo increíble. No existen 10 pasos para obtener el gozo, solo permanece en mí. Jesús esta mañana nos está diciendo, no es que puedes hacer 5 pasos, 10 pasos, 20 pasos para lograr esto. No, permanece en Él. Habitar en ese lugar, habitar convencido de que la voz de Dios te nombra a ti, que tú eres el amado de Él, más que cualquier otra cosa que cualquier ser humano o cualquier pensamiento te pueda decir. Desde antes de la fundación del mundo, el Dios eterno y creador te pensó, te soñó y te dice: eres mi amado. Esa es la voz que Dios habla sobre ti. Esta es la voz que el Señor habla sobre ti. Permanece en mí, porque eres mi amado. Eres mi hijo. Eres mi hijo amado. ¿Alguien puede gritar amén por esta verdad, iglesia? Y si esta es la voz que más habla, ¿por qué no es la voz que más escuchamos? Porque muchas veces escuchamos más la voz de la escasez. Es que no tengo suficiente. Es que no es suficiente. Es que no hago lo suficiente. Es que no cumplo lo suficiente. Es que no sé. Es que no tengo. Es que no puedo. Y esa es la voz que más escuchamos en nuestras vidas. Y escuchamos esa voz y le prestamos tanta atención que pensamos que tenemos que cumplir con una serie de requisitos para obtener el amor que no se puede comprar ni con oro ni con plata, porque el Señor nos ama. Y no te ama porque tú hayas hecho algo bueno. Te ama porque eres su amado. ¿Tu hijo te hace algo bueno? Cuando nace te desvela, tienes que pagar. Si es privado, pagas, ¿no ve? Cuando nace se desvela
Si necesitas leche especial, tienes que aumentar ahí. No te da nada bueno al principio, ¿no ve? Después sientes su ternura, lo miras parecido a ti, dices, ay, qué hermoso era yo de niño. Y tienes tantos pensamientos, pero de hacer, no sucede. El amor de Dios no es un amor que se pueda comprar. Ya hay una voz que se habló sobre ti, y es que el Señor te ama tal cual tú eres. ¿Crees en esto o no? ¿Crees que Dios te ama o no? Entonces, ¿por qué veo a muchos cristianos poner una carga sobre personas para recibir el amor de Cristo, cuando ese amor no se puede comprar? Una de las peores cosas que les puedes decir a alguien, y no quiero que me tomes mal, no quiero que agarres mi corazón, por otro lado, escucha bien el contexto de lo que te voy a decir, es que te falta orar más, es que te falta ayunar más, te falta leer más. El viernes acabamos de ayunar y tuvimos un tiempo hermoso aquí. Qué bendición. No hemos comido tal vez del pan físico, pero hemos comido del pan de vida, que es Cristo Jesús, en ese ayuno. Qué hermoso que estuvo. Pero no es que te falte orar más, o que te falte ayunar más, o que te falte leer la Biblia más. Y todo eso está muy bueno, porque es una disciplina que tu espíritu y tu cuerpo necesita. Lo que te estoy diciendo es que para tener el gozo, no es que tienes que orar y orar y orar y orar, porque es algo que Cristo, para tener el gozo, que Cristo que habita en ti ya te lo dio sin ningún precio. Él ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén por esta verdad absoluta? Para tener el gozo, Cristo dijo: permanece en mí. Permanece en mí. Y si yo pienso que se trata de algo que yo pueda hacer, de leer, de orar, de hacer algo, entonces todo dependería de mí. Y si depende de mí, yo soy el que tiene el control. Yo soy el bueno, yo soy el héroe. Se me sube el ego, me siento superior a todos, porque yo lo logré con mi oración y con mi ayuno y con mi lectura de la palabra. Es bueno que ores, es bueno que leas la Biblia. Vas a encontrar palabras y pensamientos de paz de parte del Señor y todo esto, pero nunca lo hago solo para obtener algo, sino que yo lo hago desde el lugar en el que ya sé que tengo todo lo que necesito en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que me entiende hoy? Es desde ese lugar que yo lo hago. Sé que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y que si no lo tengo a Él, me falta todo. Yo tengo que aprender a permanecer en Él, no para obtener su amor, porque su amor ya me lo dio, y nada ni nadie me puede quitar el amor que el Señor me ha dado. ¿Alguien puede aplaudirle al Señor hoy? ¿Sí? Pastor, ¿qué es permanecer en Él? Agárrate esto bien. Permanecer en Él es saber que soy completamente amado por Dios. A veces disfrazamos la espiritualidad pensando que nos hace falta más ciertas cosas. Es que si hicieses esto, si leyeses esto. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué piensas que tienes tanto poder dentro de ti? No nos damos cuenta, pero estamos disfrazando la espiritualidad. Yo creo que una persona espiritual es una persona que es completamente dominada por el Espíritu, y cuando tiene que reaccionar mal, ¿sabe qué? Reacciona con gracia, porque el Espíritu lo controla. ¿Sí me entiende? ¿De qué me sirve vestirme de una manera
desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies si mis reacciones van a ser totalmente carnales? Un hombre y una mujer espiritual es una persona que ha sujetado sus pensamientos, sus emociones al Espíritu de Dios. Entonces, en vez de reaccionar de una manera tan mala, tan equivocada, tan vengativa, tan justiciera en él o en ella, responder, hablar, dar un juicio de valor con su boca, se abstiene. No porque es más inteligente o no porque esa persona ha practicado 10 pasos. No, se abstiene porque el Espíritu de Dios está dentro de ella o de él y lo domina, lo controla. Antes de proferir una palabra, esa persona es controlada por el Espíritu. Esa es una persona espiritual. Cuando trata bien a su esposo, cuando trata bien a su esposa, cuando trata bien a sus hijos. Alguien dígame amén en esta iglesia, por favor. Cuando es amoroso, cuando es paciente, cuando es una persona que espera antes de hablar y de decir algo. Esa es una persona controlada y poseída por el Espíritu Santo de Dios. Hacemos pensar a la gente que pueden obtener algo que Cristo dio como regalo hacia nosotros. Yo creo que es necesario orar. Yo creo que es necesario ayunar. Yo creo que es necesario que nosotros leamos la Biblia, pero no para ganar algo nada más, sino para permanecer en eso que siempre tuvimos desde antes de la fundación del mundo. La motivación cambiará muchas cosas, hermanos. La motivación cambiará muchas cosas, porque no sé si escucharon la frase, no es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. ¿Alguien escuchó esto alguna vez? ¿Sí, iglesia? No es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. Tus motivaciones cambiarán tu ayuno, cambiarán tu oración, cambiarán tu lectura de la palabra. Yo te quiero decir que tú no necesitas hacer nada para estar en una buena posición con Dios. Tú ya estás en una buena posición con Dios. Hoy puedes entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y hallar perdón para tus pecados. Es que no estoy listo, me dicen. Es que no estoy preparado para entrar en una relación con Dios. Estás listo. Ya estás en una buena posición con Dios. Eres deseado por Dios. Eres amado por Dios. No quiero, iglesia, que me malentiendan. Escuche bien el corazón con lo que le digo. Somos completa y totalmente amados por Dios. No tiene nada que ver con lo que tú y yo podamos hacer. Porque Romanos capítulo 8, versículo 38 y versículo 39 dicen: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, alguien dígame mientras hago esta lectura tan poderosa, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una lectura que no la entendemos, pero ya somos amados por Dios. Para caminar hacia el gozo de Dios, tienes que despertar a la realidad de que eres amado por Dios. ¿Y para qué vas a orar más? ¿Para qué vas a leer más la Biblia? ¿Para qué vas a ayunar más? No lo vas a hacer para que el Señor te ame. Lo que el ayuno, la oración y la lectura de la palabra harán es lo siguiente: es hacerme consciente de lo amado que soy por el Señor. Puedes decirle a tu hermano: ¿eres amado por Dios? Díselo, por favor. Es algo tan bonito, es algo tan lindo. Y quiero cantarte, y si tú lo sabes, cántalo conmigo, esta partecita.
esa canción, a ver si la piensas mientras la canto. Aún siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. ¿Alguien dice amén? Sin tu amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. ¿Puedes cantarlo? Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Esta es la verdad. Para nosotros Dios nos ama, iglesia. Su amor no está condicionado a la cantidad de versículos que leas. ¿Sabes qué? Si estuviese condicionado, ninguno calificaría para que Dios nos ame, porque nos hemos equivocado demasiado. Pero Él nos ama, siendo imperfectos, aún sin merecerlo. Él no nos va a dejar de amar. Él es así amoroso. Él es un Padre bueno. Alguien dígame amén por esta verdad. Eres un Padre misericordioso. Sin tu amor, sin tu perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Cante conmigo. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. El Señor nos ama. Y para vivir en el gozo del Señor, iglesia, para habitar, para que sea un estado en el que permanece el creyente, porque da pena a los creyentes que no conocen estas verdades o esta verdad y viven solo sufriendo, viven de sufrimiento en sufrimiento, no de victoria en victoria. Viven de dolor en dolor, no de favor en favor, porque Dios es bueno con nosotros. No necesitas al pastor, no necesitas a un hermano. Lo que necesitas es permanecer en el Señor. Dice el versículo 11 del Salmo 16: me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia. Cuando permanecemos en Él, en tu presencia, hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿Quieres permanecer? ¿Quieres gozo? Permanece en el Señor. La ruta al gozo es permanecer en ese amor. Soy amado por Dios. Porque pasan tragedias, porque pasan circunstancias. ¿Eso es suficiente para que dudemos del amor de Dios?
¿Cómo es que algo que te sucede puede cambiar lo que es incambiable? Dios te ama y eso no se puede cambiar. Solo por lo que estás viviendo dudas del amor de Dios. Hermano, la vida y el mundo es así. Y eso nunca cambiará el hecho de que tú eres amado por Dios. Lo segundo que veo aquí, esto es más cortito, en el versículo que te leí, Juan 15:7, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que el Señor dijo permanece en nosotros. La Biblia, hermano, no es un amuleto. Cuando yo era chiquito, yo dormía solo en mi cuarto. Shalem quiere dormir sola en su cuarto, ¿no? Pero no tiene, ella tiene 3 hermanos más. Y en ese tiempo yo solo tenía 2 hermanas. Y no, pues hija, no soy, no sé, ingeniero, no sé, soy pastor, ¿ya? Y yo dormía solo, pero tenía miedo a la oscuridad. Y cuando iba a apagar la luz de mi cuarto, yo iba con mi Biblia. ¿Alguien ha hecho eso una vez? Porque si venían los demonios, fuera les hacía, ¿no? Apagaba y me iba corriendo y ponía mi Biblia debajo de mi almohada para soñarme bonito. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? ¿Sí? Confiesen pues. Nadie hizo eso nunca. No lo puedo creer. ¿Dónde he vivido yo? Pero he entendido algo. La Biblia no es un amuleto para la buena suerte. En algunos lugares yo llego a algunas casas y no le estoy diciendo que lo quite, pero tienen unas Biblias de este tamaño abiertas. La Biblia no es un amuleto. Yo creo, estoy de acuerdo con el simbolismo, pero la palabra de Dios no la trates como un amuleto para la buena suerte, porque no es un amuleto. La palabra del Señor no son encantos mágicos. Es que pastor, a mí siempre me funciona, pastorcito. Siempre repito Salmo 23 antes de dormir 3 veces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descanso, junto a el reposo me dará. 3 veces lo hacen para no soñarme feo, pastor. No son encantos mágicos. La Biblia no funciona así. Las escrituras no son magia, no son encantos. La escritura tampoco es solo información. La Biblia no es para informarnos. La Biblia, la palabra, es para reconfigurarnos. Porque las palabras de Cristo son para reconfigurar mi interior que está viciado, que está dañado, y principalmente para que yo pueda empezar a ver, a sentir como Él siente, a ver como Él ve, a amar como Él ama y a vivir como Él vivió. Para eso es la palabra del Señor. Estas palabras son semillas en mi corazón. Semillas que se depositan dentro de mí. No son encantos mágicos. Estas palabras son el filtro con el que yo voy a ver el mundo. Van a empezar a cambiar la manera en cómo veo a la gente. Van a empezar a cambiar la manera en cómo veo la situación del mundo, cómo veo a las personas. No es magia, no son encantos, tampoco solo es información. La Biblia es la palabra poderosísima de Dios que tiene que entrar en mi vida para reconfigurar cómo yo vivo. Me preocupa cuando quieren estudiar la Biblia solo para tener información. Porque el estudio de la palabra tiene que ser para que nuestra fe aumente. ¿Sí me entiendes? Porque la Biblia, porque yo creo que el diablo también sabe la palabra y tiembla, dice la Biblia, pero no ha producido ningún cambio. Yo quiero decirte, ¿cuál es la meta de seguir a Cristo? ¿Cuál es tu meta? Para mí es la unión con el Señor. Esa es mi meta.
Más que conocimiento, es la experiencia que yo tengo de ese conocimiento que tengo del Señor que me une a Él. La Escritura es una guía para que yo pueda experimentar de Dios en mi vida. La iglesia es el vehículo para experimentar a Dios. Pero la meta del creyente y de la palabra no es saber. La meta es la unión a Él. Él quiere que estemos unidos a Él. Hubo una mujer en España, Teresa de Ávila, que dijo: Dios no se entiende, porque a Dios no se entiende, se le experimenta. A veces tratamos de convencer a la gente y nos quedamos cortos. La razón por la que buscas a Dios no es para informarte, iglesia, es porque quieres más de Él en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿En algún momento tuviste alguna experiencia con el Señor? ¿Sí o no tuviste una experiencia con el Señor? ¿Verdad que es difícil de explicar a veces? Pero tú la viviste y fue muy real para ti. No sabes cómo explicarlo. Tampoco tienes que saber cómo explicarlo, porque a Cristo se le experimenta. No convirtamos a las Escrituras en solo información. Estos son tesoros y joyas. Es más que información para acumular. A Dios no solamente voy a tratar de entender al Señor. La gente tiene que entender esto: a Dios se le experimenta. Sus palabras permanecen en mí para que se conviertan en una experiencia que vivo continuamente. Dios no está limitado a nuestra reunión de domingo a la que tú has venido hoy. En todo momento y en todo lugar, Dios, la Biblia dice que es en todos. El Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. O sea, experimenta esto porque Dios es bueno. Siente esto porque Dios es bueno. Vive esto porque Dios es bueno. Más allá que un examen que tengas que pasar, entiende esto: Dios es bueno y puedes experimentar su bondad. Alguien dígame amén por esto. He experimentado la bondad del Señor todo este tiempo. Yo el otro día estaba tan quebrantado delante del Señor porque Dios ha sido bueno conmigo. No te lo puedo explicar. No sé cómo explicártelo, pero yo he experimentado la bondad de Dios. Lo puedo ver. Puedo ver su misericordia. Puedo ver su bondad. Puedo ver cuánto Él me ama. ¿Alguien puede ver eso? ¿Verdad que no lo podemos contar a cabalidad? Todo lo que sentimos, las palabras no alcanzan, pero sí lo podemos experimentar. Es porque su palabra permanece en nosotros y esa palabra se hace realidad en nuestra vida. ¿Qué más deberíamos considerar para vivir el gozo del Señor? Primero, permanecer en Él. Segundo, que sus palabras permanezcan en nosotros. Y tercero, guarden mis mandamientos. Versículo 10, voy a leértelo. Dice así: si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Sí, hermanos, permanecer es el lugar donde tú habitas, y su palabra es el filtro con el que ves la vida. Guardar es lo que protege tu corazón de perder el gozo del Señor. No se trata de una obediencia por miedo al castigo, sino de una obediencia por lealtad al amor. Guardar es atesorar
lo que atesoras, lo que experimentas es lo que tú atesoras. Tú has experimentado el amor del Señor, por eso lo atesoras. Como yo vivo en ese gozo continuo del Señor, guardando sus mandamientos. Yo no atesoro la información. Es que se vayan estos. Fuera ahora en el ya no es. Yo no atesoro. Hay cosas que yo atesoro. Por ejemplo, el primer beso que me di con mi esposa. ¿Quieren que les cuente dónde fue? En el patio de la casa de mi suegra. Y mi suegra estaba espiando. Otra cosa que yo atesoro es el día en que nacieron mis 4 hijos. Me acuerdo de los 4 días. Cuando vi a Shalem por primera vez. Uy, aquí lloraba así. El primer beso te lo he dado yo, ¿ya? Siempre. Y a mis otros 3 hijos. Cuando nació David, estaba emocionado. Él era grande. Nació mayugadito así, aplastadito. Así, a Shalem vino, me dijo: ¿esto es mi hermano? 4 años tenía. Cuando nació Keren, ay, cómo recuerdo ese día. Cuando nació Israel, yo atesoro eso en mi corazón. Son experiencias que tal vez no sé cómo contarte, cómo transmitirle, pero las guardo en mi corazón. Recuerdo cada día en que nacieron mis hijos y los atesoro. Iglesia, busca, procura, ten la experiencia y atesora la experiencia que has vivido con el Señor, para que el gozo del Señor se mantenga de continuo en tu vida. Ponte de pie, por favor, iglesia. Guardar sus mandamientos es vivir cuidando la relación con el Señor. Es decir, Señor, atesoro tanto lo que tú y yo tenemos. ¿Alguien atesora lo que tiene con el Señor? ¡Qué hermoso es!, ¿verdad? ¡Qué hermoso es! Si tú atesoras y tú puedes llegar y pensar y decir: Señor, atesoro tanto lo que tenemos tú y yo, que voy a vivir de la manera que tú me pides, porque sé que tu diseño es lo que me mantiene en gozo continuo. Concluyo con esto. El único mandamiento que tenemos que recordar, este es el final de esta prédica, del mapa que te doy para que vivas en continuo gozo. El único mandamiento que tienes que guardar, ahí dice, ahí al final, que tienes que recordar es este: Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Hay algunos que quieren, las Miss Universo antes querían cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo cambio el mundo? Ámense los unos a los otros, pero no a tu medida, sino así como el Señor nos ha amado sacrificialmente. Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Tú lo veías lejano. ¿Cómo es esto de tener gozo? Pero apunta, todo direcciona a alguien, y es a Jesús. Y Él no está alejado de ti, Él está en ti. ¿Alguien dice amén por esto? ¿Sí? Está en ti, y en su presencia hay plenitud de gozo.